Hola, hola queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un video más, bienvenidos a una clase, estudio, repaso o a una pequeña contribución para su estudio semanal de la lección de Ven Sígueme, que comprende del 19 al 25 de abril y abarca las secciones de la 41 a la 44 bajo el título Mi ley para gobernar mi iglesia. Vamos empezando, hermanos, con el contexto. ¿Qué es lo que estaba pasando mientras sucedió esta revelación? Pues los miembros de la iglesia estaban creciendo, se estaban concentrando, reuniendo en algunos lugares y recordemos un poco la historia. En aquellos años habían muchas personas que buscaban una libertad religiosa y que emigraban de diferentes países de Europa. Allá había un problema, había un surgimiento de nuevas religiones, de nuevas creencias y muchos buscando una paz para manifestar sus creencias de una manera libre, porque allá batallaban un poco o mucho con esto. Si nos vamos al contexto histórico, pues eran personas con mucha fe, con mucha convicción y que tenían muchas de ellas ya sus creencias o una forma de pensar. Se unen a la iglesia y hay un cambio, hay una transición en las cuales pues fueron necesitando de nuevas revelaciones que les ayudaran a establecerse y poder hacer una hermandad, todos bajo los mismos principios. Algunos de ellos vivían en lo que le podríamos llamar tal vez comunas, tenían muchas cosas de común, vivían y se compartían con muchas cosas. Y bueno, hay algunos versículos que vamos a analizar que les ayudó mucho a ellos en su convivencia a evitar fricciones y que yo creo que también aplican en nuestros días para aprender a tener una buena comunicación, a tener una bonita amistad y hermandad en nuestras unidades, en nuestros barrios y ramas. Ahora, me voy a ir basando en el manual de Ven Sígueme para el alumno, que, ojo aquí, para maestros y para alumnos, cambia un poco el contenido del manual del alumno y del maestro. Para enriquecer más su estudio, pueden leer los dos. Y claro, también para enriquecer el estudio de los niños pequeñitos de nuestra casa, podemos consultar el manual de Ven Sígueme para la primaria. Cada uno de ellos tiene material diferente, obviamente para las mismas secciones, pero de puntos de vista, tal vez en algunos versículos, con algunas citas añadidas o con análisis extra. Y se complementa muy padre. De pronto yo me he encontrado que algunas actividades de apertura del manual de Ven Sígueme Primaria son aplicables también para los adultos para empezar de una manera amena. Entonces, muy bien, vamos a empezar con la primera parte, el primer segmento lo voy a llamar en el manual Ven Sígueme del alumno, que dice: el que recibe mi ley y la guarda, tal es mi discípulo. Ahora, hay muchas maneras para recibir la ley. Una de ellas, pues obviamente, consultando a nuestro obispo, leyendo las escrituras, leyendo los manuales, leyendo los jóvenes el cuadernillo Cumplir mi deber a Dios, las mujeres su cuadernillo de progreso personal, los niños sus materiales para la primaria. Uno como adulto también tenemos mucho material, las consultas, entrevistas con nuestros líderes, escrituras, etcétera. Pero también hay una manera que nos prepara para recibir tal vez la ley con mayor énfasis en aquello que nosotros necesitamos. Recordemos un poquito la escritura de Éter, que nos dice que si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. ¿Cuál es la ley en la que estamos débiles? Si nosotros nos acercamos al Señor, el Señor nos puede mostrar qué cosa debemos de mejorar. Antes de decirles más, vamos a leer este versículo. Es el versículo 3 de la sección 41 y dice: y por vuestra oración de fe recibiréis mi ley, para que sepáis cómo gobernar mi iglesia y cómo poner todas las cosas en orden delante de mí. Ahora, ¿qué es una oración de fe? Porque aquí nos dice: con vuestra oración de fe recibiréis mi ley. ¿Cuál será la oración de fe? ¿Qué es fe?
Una oración ya sabemos que es una plática, una conversación, una comunicación con nuestro Padre Celestial. Y para que la oración tenga fe, ¿cuál es la fe? Para mí la fe es algo muy sencillo, son dos cosas, creer y actuar. Hay muchísimas escrituras que nos hablan acerca de que la fe es creer en algo que sabemos que es verdad, aunque no lo podemos ver o conocer a la perfección. Pero en la Biblia, en el libro de Santiago, nos dice que la fe sin obras es fe muerta. Entonces la fe es creer en algo y actuar conforme a esa creencia. Entonces, si yo oro porque quiero recibir una ley, significa que estoy haciéndolo con fe, significa que estoy demostrando que quiero obedecer esa ley porque ya estoy obedeciendo las otras que conozco. No haría mucha lógica que yo ore para conocer una ley, para conocer un mandamiento o para conocer una voluntad del Señor hacia mi persona, si lo otro que sé no estoy haciendo un esfuerzo por guardarlo. Claro que no vamos a ser perfectos obedeciendo todas las leyes que conozcamos, pero el Señor medirá nuestro esfuerzo. Si realmente le estamos echando ganas, Él nos irá mostrando paso a paso cosas superiores para irlas sumando. Entonces esta es la oración de fe, una oración con una convicción, con una creencia y demostrando con obras que estamos listos para recibir más conocimiento. Y ahora, para que sepáis cómo gobernar mi iglesia y poner todas las cosas en orden delante de mí. La iglesia y todas las cosas en orden. El manual aquí nos insta a preguntarnos o a reflexionar cómo las instrucciones que se dan para la iglesia nos ayudan a regir nuestra familia. También nos pueden ayudar a regir o administrar tanto nuestra familia como nuestro trabajo, nuestras amistades. Si ustedes se dan cuenta, en las Escrituras existen muchos pasajes, muchos versículos acerca de la administración de la iglesia. Hermanos y hermanas, la iglesia más importante es su familia. Entonces, a mí me hace mucho sentido pensar que la manera de gobernar la iglesia es la manera de gobernar una familia, porque al final de cuentas la iglesia es una gran familia compuesta de muchos núcleos de pequeñas familias. Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona el liderazgo en la iglesia? ¿Cómo se toman las decisiones en la iglesia? Hay un líder que recibe consejo de todos los puntos y toma una decisión escuchando los consejos de todos y con el espíritu, con mansedumbre y humildad, tal vez incluso cambiando de opinión conforme a lo que se le aconseje. Así funciona el liderazgo en la iglesia y esa es la toma de decisiones a través de los consejos. La iglesia siempre toma decisiones a través de los consejos, ya sea el consejo de barrio, el consejo de estaca, el sumo consejo, etc. Y en la familia también pueden haber reuniones de consejo dentro de la noche de hogar o en algún momento en que platiquemos como familia y digamos, ¿qué opinas tú de esto? ¿Queremos hacer aquello? Y tomar una decisión sin ejercer injusto dominio, apagando las opiniones de los demás. Entonces, esa es como una manera en la que una ley para tomar decisiones en la iglesia también aplica en la familia y todo lo demás. Pensémoslo, porque todo se aplica para nuestra propia familia, que es lo más importante para nuestra salvación. Ahora, ¿qué podemos hacer para recibir más luz? Pues obedecer los mandamientos que ya conozcamos, atesorar el conocimiento que tenemos, tener humildad y mansedumbre, porque tal vez lo que escuchemos no sea lo que más nos guste escuchar, ¿sí? Si nosotros no estamos listos para escuchar la voluntad del Señor, pues tal vez no nos convenga escucharla, porque si la escuchamos y no la obedecemos, entonces estaremos actuando en rebeldía.
preparémonos para la voluntad del Señor. Muchas ocasiones es algo muy difícil, pero yo admiro bastante a las personas que han comentado: oré al Padre Celestial por la salud de mi hijo, de mi hija, de mi hermano, de mi hermana, y escuché que su voluntad es que ella tiene que trascender, tiene que pasar, tiene que morir. Si no estamos listos para pacificar una respuesta así de parte de nuestro Padre Celestial, debemos de tener mucho cuidado. Debemos de tener mucho cuidado porque tal vez no lo escuchemos porque nuestros oídos no estén listos para escuchar la voluntad del Señor. Preparémonos siempre con mucha humildad, con mucha mansedumbre, con mucha fortaleza, también con mucha esperanza, mucha prudencia, mucha sabiduría, para poder estar listos y entonces escuchar plenamente todo el mensaje del Padre Celestial y no quedarnos a media porque la otra mitad de nuestro corazón no está listo para recibirlo. Entonces, vamos a leer un siguiente versículo que nos va a seguir hablando más de esto, igual en la sección 41, versículo 5, que dice: el que recibe mi ley y la guarda, tal es mi discípulo. Y el que dice que recibe mi ley y no la guarda, no es mi discípulo y será expulsado de entre vosotros. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, y siempre ser muy humildes, porque si decimos que estamos recibiendo y cumpliendo una ley y realmente no es así, dice aquí que no somos entonces discípulos. Seamos siempre muy humildes y reconozcamos que todos estamos en uno u otro nivel de progreso, de conversión y de crecimiento, de desarrollo. A todos nos hace falta. Yo creo que este versículo nos invita mucho a lo que les estaba haciendo referencia en cuanto a que debemos de ser muy humildes y esforzarnos en guardar la ley. Ahora, vamos a irnos el siguiente segmento, que se titula Las leyes de Dios gobiernan su iglesia y pueden gobernar nuestra vida. Lo que les decía hace unos momentos, y nos vamos a la sección 42, que aquí es donde vamos a ver más versículos. El análisis de esta clase se extiende mucho en esta sección. Y el primer versículo para analizar es el versículo 27, que nos dice: no hablarás mal de tu prójimo ni le causarás ningún daño. A veces es muy fácil, muy sencillo hablar mal el uno del otro. Si nos esforzamos por cumplir el segundo gran mandamiento de amar a nuestro prójimo, pues no podemos amarlo y criticarlo, juzgarlo, hablar mal de él. Procuremos siempre ver las cosas buenas en los demás. Así vamos a tener una mejor hermandad y amistad en nuestras congregaciones, en nuestra familia, con nuestro vecino, etc. Debemos de cuidar mucho esto. Hay diferentes aquí mandamientos o partes explícitos: no mentirás, amarás a tu esposa, no cometerás adulterio. Y el 30 dice: he aquí, te acordarás de los pobres y consagrarás para su sostén lo que tengas para darles de tus bienes, mediante un convenio y un título que no pueden ser violados. Habían problemas respecto de esto específicamente, porque muchos tenían las cosas de común, es decir, literalmente todo era de todos. Pero aquí se nos dice: consagrarás para su sostén lo que tengas para darles. ¿Ok? Entonces esta es una aportación. No es todos igual. Si todos tuviéramos todo igual o recibiéramos todo igual, no habría este incentivo de recompensa, se perdería el principio de la restauración que se habla en el libro de Mormón también. Recordemos que hay una ley irrevocable en los cielos mediante la cual todo se basa, y cuando recibimos una bendición es porque hemos obedecido una ley. Entonces, todo
todo cuadra en cuanto a que primero el sacrificio y después el milagro. Primero el esfuerzo y después las bendiciones. Por eso a Josué se le dice reiteradamente, mira que te mando que te esfuerces. Y se lo dicen en varios versículos en ese pasaje, que te esfuerces. Si nosotros recibimos igual que todos sin ningún esfuerzo, pues no va a haber una motivación ni va a haber una justicia allí, porque no es justo que alguien que se esfuerza y trabaja mucho reciba lo mismo que alguien que no. Entonces, este es el principio que se les dio allí, ¿sí? Ahora, vamos a leer también un versículo más de sección 42, versículo 61. Y dice, si pides, recibirás revelación tras revelación, conocimiento sobre conocimiento, a fin de que conozcas los misterios y las cosas apacibles, aquello que trae gozo, aquello que trae la vida eterna. Y a mí me llama mucho la atención, hermanos, donde dice misterios y cosas apacibles. ¿Nos es dura la ley o nos es apacible? El conocimiento que nos da el Padre Celestial, si estamos listos, será algo apacible. Y si no, hay que tener cuidado para no juzgar eso como algo que no entendemos o algo que es de los hombres o algo que no queremos hacer. Porque entonces, si no lo disfrutamos, si no es apacible ese conocimiento, pues es que no estamos listos. Estemos listos para todo eso. Si pides, recibirás revelación tras revelación, conocimiento sobre conocimiento. Aquello que trae gozo. Hermanos, yo tengo la meta de leer y de acompañarles y de todo este estudio semana con semana llevarlo. Y también tengo la meta de leer otros libros más que hay en la iglesia. Libros como La Casa del Señor de James C. Talmage, Doctrina de Salvación, Jesús el Cristo, La Vida Sempiterna, ya la leí. Me gustaría leer también En Búsqueda de la Felicidad de Elder Ballard. Y hay muchísima literatura en la iglesia. Y podemos recibir muchas cosas conforme vayamos leyendo y estudiando. Y eso que tal vez no nos quedó claro, conforme lo vayamos leyendo, pensando, meditando, el Señor nos comunicará la plenitud de ese concepto o de ese tema que nos encontramos por ahí en algún libro. Claro, hermanos, los principios del Evangelio y los libros canónicos son bien importantes y no deben de ser desplazados, pero también hay muchísimas cosas, muchísimos otros buenos libros que podemos consultar para aumentar nuestro conocimiento y conocer aquellos misterios, cosas apacibles, cosas que traen gozo y que nos llevan a la vida eterna. Hermanos, el siguiente segmento, que es el segmento 3, dice, ¿de qué manera consagran los santos de sus bienes para el sostén de los pobres? Y aquí es donde va el versículo 61. Realmente hace un momento me adelanté un poco, pero otra manera de ver la palabra consagración. Nuestros bienes, nuestros recursos materiales, nuestros recursos de conocimiento profesionales, todo eso es parte de consagrar. Yo estudié educación, tengo un celular, tengo internet, manejo un poquito un editor de video y entonces dije, voy a hacer un canal también de la iglesia y un poco de mi tiempo y un poquito del conocimiento que tengo para editar y para hacer esto y para dirigirme ante una cámara. Todo esto que yo he aprendido como maestro de educación media superior y de mi carrera, pues lo estoy tratando de consagrar al Señor, esperando que resulte para un beneficio de alguien que esté viendo este video. Podemos consagrar muchas cosas.
Voces de los Santos es una sección de La Leona que a mí me gusta bastante porque tiene experiencias, anécdotas muy bonitas, enriquecedoras de miembros de la iglesia de diferentes partes del mundo. Y en una de estas recuerdo haber leído a una hermana que en una ocasión le dieron muchas ganas de hacer un pastel, un pan. Y lo hizo con su mejor esmero, pero no le quedó bien. No tenía una bonita forma, aunque sabía bien, no era el pan más estético. No recuerdo exactamente si era un pan de trigo, un pan de lote, pero ahí en esta sección de La Leona mencionaba específicamente el tipo de pan. Vamos a decir que era un pan de trigo con cierto nombre, ciertas características. Y entonces cuando lo termina ella tenía el deseo de llevárselo a una hermana. Se sentía un poco mal de llevarle un pan que no había sido el que le había quedado mejor. Aunque sabía bien, estaba un poquito chueco, me imagino yo tal vez que la levadura no hizo muy bien su trabajo y no se esponjó de manera uniforme. Sin embargo, sintió un impulso que le ganó a su pena y con ese impulso fue, le tocó la puerta de una hermana y le dejó el pan. Al domingo siguiente la hermana compartió en la iglesia. Dijo, hermanos, yo estaba muy triste por situaciones de mi vida, dificultades que he pasado, y oré con mucha intención, con mucha esperanza al Padre Celestial, pidiéndole que me animara y que me trajera mi pan favorito. Y mientras estaba en este espíritu de oración, pidiendo al Padre Celestial que me ayudara a tener este pan y a animar mi día, que mandara a alguien, entonces la hermana tocó mi puerta y me regaló esto, ese pan específicamente que a mí se me antojaba mucho. Y entonces a través de este gesto tan sencillo, de algo que una hermana horneó y que no le quedó a la perfección, a través de este gesto esta hermana supo que el Padre Celestial estaba con ella. Hermano, hermana, tal vez usted piense que no tiene nada para ofrecer al Señor, pero tal vez sabe cocinar algo, tal vez sabe decir bonitas palabras en momentos difíciles, tal vez tiene un vehículo con el que le puede dar raya a una familia que batalla para ir a la iglesia caminando o en el transporte. Tal vez, hermano, a usted le sobra una corbata que le puede regalar a un joven nuevo que está llegando a la iglesia, a un joven, a un hermano nuevo. Esos pequeños gestos pueden valer mucho. No sabemos qué tan valiosos pueden llegar a ser. Tal vez, yo creo que todos tenemos algo más que ofrecer que una sonrisa y un saludo cordial cuando vemos a nuestros hermanos en los servicios. Pero empecemos con eso. Empecemos con un saludo. Empecemos con un bienvenido, qué gusto verlo. Y de ahí podremos hacer muchas más cosas y así estamos consagrando para los demás. Ahora, se dieron aquí unas instrucciones para que de los bienes y de los recursos económicos y materiales que tuvieran, pudieran dárselos al obispo y entonces el obispo en consejo con sus consejeros y con los líderes de la iglesia pudieran administrarlos y ayudar a los demás. Hermanos, tal vez si usted tiene la oportunidad de, después de dar sus diezmos, después de ofrendar lo que usted se ahorró mientras hizo su ayuno, si después de eso usted puede ayudar a alguien más, excelente, hágalo, serán más bendiciones. Pero si alguna persona tiene necesidad en la iglesia, también es correcto dirigirla hacia el presidente de Quórum de Elders o la presidenta de la Sociedad de Socorro. Ellos consultarlo con el obispo y el obispo de los recursos que hay en la unidad, él juzgará y ayudará a quien así sea necesario. Esta es la manera, este es el orden. No es que todas mis cosas, todas nuestras cosas,
las ofrezcamos para todos y que todo sea de todos y llegar a ese tipo de común. No es así, sino que hay un orden y aquí lo tenemos en las Escrituras. ¿Sí? El obispo tiene un proceso, una documentación y una plática sobre la autosuficiencia con cada hermano o hermana que reciba una ayuda para ayudarle también a que llegue al punto en que pueda también ayudar a otros. Y hay un orden para todo esto. Muy bien. El segmento 4 y último dice, Dios da revelación para dirigir su iglesia. Y nos vamos a ir a la sección 43, versículo 8, que nos dice, ahora viene aquí un mandamiento os doy, que al estar reunidos os instruyáis y os edifiquéis unos a otros para que sepáis cómo conduciros y cómo dirigir mi iglesia y cómo obrar de conformidad con los puntos de mi ley y mis mandamientos que he dado. Me gusta mucho donde dice, un mandamiento os doy, que al estar reunidos os instruyáis y os edifiquéis unos a otros. Hay dos grandes retos para la clase de escuela dominical de Ven Sígueme, tanto para jóvenes, niños, adultos, JAS, y en general para todas las clases dentro de la iglesia. El gran reto es que no sea una clase, sino un análisis compartido de lectura. Que sea un círculo de lectura donde todos opinen y el maestro en realidad no es un maestro, sino sea un moderador que vaya llevando los tiempos y la continuidad del avance de los temas y dando la palabra a cada uno de los miembros de la clase que estén participando porque tuvieron impresiones espirituales dentro de la semana al ir leyendo el tema y las secciones o los capítulos que correspondan a la clase en la que se está participando. Entonces el primer reto es que todos lleguen listos para participar, ya habiendo estudiado. Y el segundo reto es que todos aprendamos a participar de manera positiva, edificando, motivando. Entonces este es un mandamiento que cuando estemos reunidos nos instruyamos y nos edifiquemos. He escuchado personas decir, yo llevo la clase en mi familia y por eso no me estoy conectando a las reuniones de la iglesia. Hay que tener mucho cuidado con esto porque no vamos a la iglesia solamente para recibir fortaleza, sino vamos para compartir nuestra fortaleza, para compartir nuestra opinión, para compartir nuestro estudio. Reunirnos es eso, fortalecernos los unos a los otros. Tal vez yo digo, yo ya llevé esta clase muy bonita, muy edificante en mi familia y ya no necesito ir a escucharla a la iglesia. ¿No será un pensamiento egoísta ese? Mejor decir, tuve una excelente clase y estudio de la semana, ya lo compartí, ya atesoré muchísimas cosas y ahora voy a la iglesia dispuesto a dar mi mejor comentario y a animarlos a los demás a que comprendan o reciban esto, a animarlos a que también lleven su estudio con su familia. Yo creo que este es un propósito bien grande de la iglesia, que nos podamos apoyar entre nosotros. Muy bien, hermanos, espero que podamos tomar esta lección, este estudio, como algo positivo que nos ayude a cuidarnos entre nosotros. Son tiempos difíciles en esta pandemia. En mi unidad estamos a punto de regresar apenas a las reuniones presenciales, con mucha precaución y mucho cuidado, y en algunas otras partes de nuestro país y otras partes del mundo es algo que paulatinamente estamos haciendo todos. Hay que hacerlo con mucho cuidado y hay que regresar
con esta idea de apoyarnos, de instruirnos, de edificarnos. Si todavía no regresamos de manera presencial, también podemos hacer esto gracias a la maravilla de la tecnología que tenemos en nuestros días. Sé que debemos de cuidarnos mucho, cuidar a nuestros líderes, ver las cosas buenas en nuestros líderes, orar por ellos, porque también nuestros líderes son hombres, también son personas con retos, pruebas, tentaciones y debilidades, no son perfectos. Hay que orar por nuestros líderes, hay que desarrollar el amor hacia todos, ¿sí? Les comparto esta clase, esta lección o este análisis y lo hago en el nombre de nuestro hermano mayor y salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Quiero decirles que siempre es un reto grabar, preparar la clase, acomodar las ideas, la iluminación, la cámara, el editor y todo, pero lo hago con gusto para ustedes, lo hago con mucha humildad, con mucho respeto. Y les agradezco bastante sus comentarios que me animan, me fortalecen. Les agradezco el like, les agradezco que compartan esto en sus grupos, con sus amigos, con su familia. Y espero que les haya sido útil. De mi parte, ha sido todo. Aquí les dejo otros videos y mis redes sociales para que me busquen también allí. Y un gusto estar con ustedes, hermanos. Nos vemos en la siguiente.